Seguimos compartiendo esta mañana de Mercado Visión de sábado y la verdad que es un placer recibir en esta mañana de Mercado Visión a Rodolfo Bongiovanni, investigador del INTA. Rodolfo, gracias por recibirnos. Bienvenido, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. No, un placer, sobre todo para hablar de ganadería de los nuevos tiempos, donde la sostenibilidad en materia productiva empieza a ser ya no una cosa rara, mirada como de costado y de cuestiones muy específicas, sino empieza a ser un debate que involucra a todo el sistema productivo. Diseño de desarrollo de sistemas de producción sostenible. ¿Llevaste a la práctica esta investigación? ¿En qué lugar y por qué? Bueno, esto viene por una iniciativa de dos empresas privadas, una de la provincia de Córdoba, otra de la provincia de Entre Ríos. Son dos productores de capitales italianos que ya tienen más de 100 años acá en el país trabajando. Y bueno, fue muy interesante porque ellos ya vienen con esos conceptos desde Europa, donde se le presta mucha atención a las etiquetas, al ecoetiquetado y a este tipo de estudios tendientes a analizar la carne. En este caso, la producción es extensiva en un sistema silvopastoril, con monte nativo, mejorado, con pasturas. Y el primer paso en todo este tipo de estudios es hacer la medición, es decir, medir cuánto es la huella real. Y una segunda etapa es ver si el sistema tiene la suficiente cantidad de remoción de carbono para producir carne en el sistema productivo, de forma tal que se pueda compensar la emisión que tienen los animales por vivir, principalmente el metano, el gas ruminal, y si esto podía ser compensado con el carbono secuestrado por el sistema. Bueno, ahí los números fueron muy favorables. Fue un año de baja carga animal, entonces eso ayudó a que las emisiones fueran bajas y pudieran ser compensadas con las remociones del propio sistema. Y todo este sistema de medición y después certificación culmina con lo que se llama declaración ambiental de producto. Es un sistema de ecoetiquetado que se usa en Europa y lo que hace es no solamente medir la huella de carbono, sino además una serie de 10 impactos ambientales. Está la acidificación, eutrofización, uso del suelo, uso de recursos naturales, recursos fósiles, degradación de la capa de ozono, son 10 en total, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no solamente es la huella de carbono, sino que están todos estos impactos medidos, validados por la entidad certificadora, verificadora, y además publicados en el sistema de EPD, que es donde están todas las etiquetas de productos de todo tipo, no solamente alimenticios, sino también de construcción y demás. Rodolfo, es muy interesante lo que estás planteando, sobre todo porque es un tema que ya está impuesto en la actividad. Vos dijiste recién en dos campos, o en campos de Córdoba y de Entre Ríos. ¿Qué tipo de campos y qué tipo de producción validaron? Lo que nosotros validamos en este caso es la producción de 1 kilo de animal peso vivo, ¿no? Ujú. Y los dos campos tienen en común que tienen monte nativo. En el caso del campo de Córdoba está en la reserva del Caldén, que es un bosque, digamos, que se comparte con la pampa, es el algarrobo típico de esa zona, del Arenal, y es un área protegida, entonces no se puede modificar. Sí se lo puede mejorar, por ejemplo, haciendo siembra aérea de especies, de forrajes. Entonces los animales se benefician con esa simbiosis que hay en el bosque nativo con la pastura implantada. En el caso de Entre Ríos, algo similar también. Hay una zona muy cercana al río Gualeguay, donde hay quebracho blanco, algo de quebracho negro, palmera caranday. Se mejora también con siembra aérea. Para cada caso en particular son diferentes especies de forrajeras las que se usan. Ujú. No quiere decir que sea todo silvopastoril, hay una parte también que es una parte que es solamente, digamos, eh, praderas implantadas, y todo esto ayuda a terminar con el animal verificado, controlado, lo que se llama la tranquera del campo, ¿no? En este Ujú. tipo de estudios tenemos entonces desde la cuna hasta la tumba, cuando se incluye todo el ciclo productivo, hasta el descarte de los, por ejemplo, del packaging de un alimento, o desde la cuna hasta la puerta, que sería el caso lo estamos haciendo desde el origen
de todos los insumos, todos los factores de la producción, hasta llegar a la tranquera del campo. Eso lo certifica, lo verifica el productor, por supuesto, con este sistema de verificación internacional. ¿Eso es un ciclo completo o es un sistema de cría o de recría? Es un ciclo completo, cría, recría y engorde, todo dentro del mismo establecimiento. ¿Y los resultados fueron positivos en este caso en cuanto al balance? Bien, bueno, exactamente. Todo animal bovino tiene más o menos unas emisiones que son muy difíciles de manejar porque dependen de la fermentación ruminal, oscilan entre los 10 a 15 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de peso vivo. Eso es algo que es una medida, digamos, estándar, según va cambiando según la alimentación y demás, y según el tiempo que está el animal, digamos, para terminarse, ¿no? No es lo mismo un animal terminado en menos de 2 años, como en Argentina, que un animal terminado en 5 años, como puede ser una región marginal en el resto del mundo. Entonces, cuanto menos tiempo esté el animal emitiendo metano, más eficiente va a ser y menos la huella de carbono a nivel kilo de peso vivo. Ahora bien, por otro lado tenemos el efecto remoción. La remoción viene del propio bosque nativo que sigue produciendo madera y también de las especies que fijan carbono en el suelo, de las pasturas implantadas. De la combinación de ambas surge un cálculo en base al stock de carbono inicial, que se mide a 30 centímetros de profundidad. Según esto, nosotros estimamos, hacemos los cálculos de cuál es el secuestro de carbono estimado durante el periodo bajo estudio, bajo análisis, ¿no? Tenemos bases de datos para los diferentes productos que se usan. No salimos a medir todo. Por ejemplo, el consumo de gasoil, ya conocemos cuáles son las emisiones, cuáles son los productos agroquímicos que se usan y también están en una base de datos. Y lo que sí medimos, por ejemplo, es el comportamiento animal, todos los parámetros productivos junto con la empresa, y después de haber hecho un proceso que dura aproximadamente un año, ¿no? Que es el análisis del inventario, se contempla todo lo que ingresa al sistema y todo lo que egresa, en términos de balance de masa o emisiones al aire, al agua y al suelo. Después de haber hecho todo esto, decimos, bueno, la emisión del animal, en este caso, es de 12, el caso de Entre Ríos, 12 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne peso vivo, y las remociones fueron de aproximadamente 14, si mal no recuerdo, con lo cual queda un balance a favor del kilo de carne de menos 2 kilos de dióxido de carbono por kilo de peso vivo. Esa es la buena noticia, ¿no? Estamos logrando una carne carbono negativa porque justo, bueno, en este establecimiento, el sistema de producción, que es en sinergia de bosque nativo con las pasturas implantadas, genera mayor remoción que emisiones, logrando esta carne carbono negativa. Y hablaste de cargas. Dijiste, la medición se hizo el año pasado con relativa baja carga, que implica una mayor presión sobre la carga en ese tipo de campos en relación, hipotéticamente, a una medición futura, ¿no? Con una mayor presión sobre lo productivo en este caso, ¿no? Para nosotros es todo numérico, ¿no? Decíamos que un kilo de peso vivo emite aproximadamente unos 10 kilos de dióxido de carbono equivalente. Entonces, haciendo una cuenta rápida, si yo tengo un sistema productivo que, digamos, produce 100 kilos de carne por hectárea, es muy sencillo. Ahí tengo 10 kilos por animal multiplicado por 100 kilos de carne por hectárea, tengo una emisión de 1000 kilos de dióxido de carbono equivalente. Entonces yo tengo que compensar esa tonelada, esos 1000 kilos de emisiones que estoy produciendo. Si mi sistema productivo, por manejo silvopastoril, por pasturas que secuestren o por algún tipo de innovación que yo haya hecho para secuestrar carbono en el suelo, yo de alguna forma tengo que compensar esa tonelada de emisiones que producen los animales. ¿Cómo lo hago? Bueno, manejando la carga es una forma. Con esta carga animal que nosotros teníamos un excedente. Yo podría aumentar, digamos, un 20% más la carga y estaría en un balance cero, ¿no? Sería muy jugado, pero podría llegar a una carne carbono cero aumentando un 20% la carga. Ahora, si yo duplico la carga, mi impacto, el impacto de cada kilo de carne peso vivo producido, ya no va a ser carbono negativo, ¿se entiende? Porque depende de la capacidad de secuestro de carbono que tenga el sistema. Cuanto más capacidad de secuestro tenga el carbono, más podré aumentar la carga. Rodolfo, ¿cuál fue el protocolo de medición que utilizaron y si esto tiene algún tipo de certificación internacional como para que en algún momento también desde lo comercial
sea mucho más digerible en el mundo que demanda este tipo de producto y que está dispuesto a pagarle un poco más, ¿no? Es excelente tu pregunta, porque nosotros nos basamos por protocolos internacionales, que para nosotros es la receta, ¿no? La receta que nos permite hacer los cálculos, las estimaciones, y contemplamos el método que se llama análisis de ciclo de vida, que es lo que piden las normas. Las normas ISO, los parámetros internacionales, ya les digo, y también el panel de cambio climático, ¿no? Entonces, para nosotros la autoridad máxima en el tema emisiones, calentamiento global, es el panel de cambio climático, el IPCC, que pertenece a Naciones Unidas. Ahí se juntan los especialistas mundiales en producción animal y dicen, bueno, ¿cómo debería calcularse las emisiones? ¿Cómo es la fermentación entérica? Nosotros seguimos esas reglas. Además de eso, están los estándares de las normas ISO. La 14040 y la 14044 son los de análisis de ciclo de vida, que nos dice si usaste algún producto que venga de otro sistema, por ejemplo, si usaste urea en el sistema productivo, también hay que considerar el impacto de la urea porque eso es algo que el sistema usa para producir y por lo tanto su impacto ambiental también debe tenerse en cuenta. 14040 entonces, 044, la 14067 que es específica de huella de carbono, que en este caso no usamos solamente esa porque huella de carbono es un solo impacto, nosotros analizamos más de 10, y que para nosotros la receta o el parámetro o la norma o el estándar más importante es la PCR o regla de categoría de producto carne de mamíferos. Entonces, digamos como que hay un protocolo, un estándar específico de carne de mamíferos que por supuesto está en línea con los demás estándares, ¿no? Con los del ISO, con los de IPCC, y esa es la receta, el estándar que nosotros seguimos. PCR, carne de mamíferos. Con eso estamos seguros de que nuestro estudio, que se hizo en Argentina, puede ser comparable con un estudio similar hecho en otra parte del mundo con el mismo método, ¿no? Y esto después está certificado y publicado online. Es un instituto sueco de normalización, se llama EnvironDEC, Environ por ambiente, por environment, y está publicado también, no recuerdo ahora el número exactamente de la publicación, pero en nuestras notas, en nuestras gacetillas, pusimos también el número de la gacetilla, mejor dicho, de la norma ya verificada y publicada en Internet para que cada interesado pueda consultar. ¿Supones que se podrá llegar a captar clientes en principio en países de la Unión Europea que son los que más están demandando este tipo de protocolo? Es una muy buena pregunta también porque el objetivo de todo esto no es solamente ambiental, sino también económico. Y por lo pronto, este tipo de certificaciones lo primero que hace es brindar una mejor imagen a las empresas productoras, ya sea un productor primario, ya sea un frigorífico. Otra instancia después es lograr un diferencial de precio. O sea, por ahora es una cuestión de imagen y lograr que se produzca la venta, lograr capturar clientes por una cuestión de imagen de una carne de bajo impacto ambiental. En el resto del mundo comenzó así también, con este tipo de imagen. Después tuvo como un pico, por ejemplo, en Australia, donde un kilo de carne carbono neutral puede venderse al doble o podía venderse al doble de lo que era una carne común y corriente. Y hoy en día se estabilizó un poco el mercado. Hay un sobreprecio, sí, de alrededor del 15%, que se puede ver en los mercados online, que nosotros podemos acceder desde acá de Argentina por internet, como si fuera Amazon. Y esos precios se pueden curiosear. Están mucho más caros, digamos, los cortes de carne bovina en el resto del mundo que en Argentina. Pero sí, hay un sobreprecio que eventualmente se puede llegar a capturar. Por ahora es solo una cuestión de imagen y de captar clientes y, por supuesto, de posicionar el sector cárnico argentino en el resto del mundo. Es muy interesante lo que han hecho, muy interesante, Rodolfo. Y me queda una, quizás sea quimérico lo mío, ¿no? El tema de bonos de carbono. ¿Esto tiene que ver o no tiene nada que ver con ese potencial mercado? Sí, tiene que ver y no tiene que ver, porque nosotros seguimos este protocolo, de nuevo, insisto, Ujú. IPCC, más el sistema de verificación EPD, más las normas ISO, que culminan con un certificado. No está orientada a la venta de bonos. Yo entiendo que hay muchas empresas también que no buscan
capturar el valor por el lado del precio del producto, que es lo que nosotros por ahí tendemos a hacer, sino capturar valor por el lado del secuestro de carbono. Bueno, entiendo que hay otros protocolos, como por ejemplo Verra, que es un estándar que se usa para este tipo, digamos, de análisis y posibilidad de venta de bonos de carbono, pero no es el que hacemos nosotros. ¿Es compatible? Sí, por supuesto, es 100% compatible, pero, pero tiene sus características puntuales que merece desde el inicio pensar cuál es el objetivo. Si el objetivo es certificar producto, hacemos lo que hacemos nosotros. Si el objetivo es vender bonos de carbono, entonces conviene directamente no meterse con estos protocolos y hacerlo con un protocolo como el de Verra, que es un estándar privado, que hay algunas empresas también acá en Argentina, por ejemplo, en Río Cuarto hay algunas empresas que se dedican a este tipo de estudios desde cero, ¿no? Por eso conviene hacerlo desde cero, siguiendo el protocolo para cada objetivo. Rodolfo, te agradezco mucho este contacto con la mañana de Mercado Visión a través de la pantalla de Canal Rural. Muy interesante. No me llama la atención de que productores italianos con inversiones en la Argentina hayan encarado el trabajo de ustedes, porque en definitiva desde la Unión Europea empiezan estas exigencias desde el punto de vista de las certificaciones de alimentos, sobre todo de alimentos premium, no ya en el futuro, sino en este presente. Ojalá Dios quiera que esto se empiece a trabajar masivamente en función de la demanda potencial que en algún momento vamos a tener, que me parece no queda tan lejos en el almanaque. Así es, por ahora es algo voluntario, son normativas voluntarias, certificaciones voluntarias, con la idea de agregar valor ambiental. Y bueno, espero que nunca se conviertan en una exigencia que debe ser sí o sí, sino que siga siendo voluntario porque eso después permite que el propio mercado se regule, fijando precios para aquellos productos que tengan estas características diferenciales de otros que no la tengan.